Buenos días, hermanos, les saludamos con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie El Espíritu Santo. Este es nuestro tema número 7. Hoy día vamos a ver el don de milagros y el don de profecía. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, el capítulo 12, los versículos 1, y vamos a saltar al versículo 8 y lo vamos a leer hasta el 10. Amén. Gloria a Dios. El don de milagros y el don de profecía. Te alabamos, Señor, te bendecimos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Saltamos luego al 8 y lo leemos hasta el 10, la primera parte. Que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos dirija a toda verdad, porque solamente Él puede hacerlo. Así dice el Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Saltemos al versículo 8. Porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía. Y quiero recordarles lo que dijo Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque hoy día lamentablemente hay mucha ignorancia respecto a los dones. Gloria a Dios, hay una muy mala interpretación. Gloria a Dios, hay un abuso de esos hombres corruptos que están traficando, están comercializando los dones del Espíritu Santo. Por eso aquí la instrucción de Pablo es: no quiero, hermanos, que ignoren los dones del Espíritu Santo. Y en el versículo 10 vamos a ver el primer don que vamos a estudiar en esta mañana. Y dice: a otro el hacer milagros. Hermanos, esta palabra milagros viene de la palabra griega dunamis. Y de esta misma palabra viene la palabra dinamita. Aleluya. Y significa poder. Significa milagros. Significa fuerza. En otras palabras, lo que significa dunamis es poder para hacer milagros. Ahora, ¿de dónde provienen estos milagros? Esto se origina en Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Esto proviene de Dios. Hermano, estos milagros no se producen en los seres humanos. Gloria a Dios. No. Tampoco en lo natural. Gloria a Dios, eso es imposible. Sino que es Dios a través de sus dones que reparte sobre alguno de sus hijos. Hermanos, escúchenme bien y se los vuelvo a repetir. Estos dones no son exclusivos del pastor ni del líder. Hermano, este don Dios se lo puede dar a cualquier cristiano. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, no a todos, pero algunos sí. Entonces, estos milagros son obra de Dios. Aleluya. Que trascienden las leyes naturales. Y se producen hechos poderosos como sanidades milagrosas. Que un ciego vea, eso es un milagro. Que a un cojo le crezca el pie, es un milagro, hermanos. Que un muerto resucite, es un milagro. ¿Están entendiendo? Amén. Como ya dijimos, en la vida de Jesús se manifestaron todos los dones del Espíritu Santo, solo en Él. Aleluya. Vamos a ver cómo este don de milagros se manifestó en la vida de Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 13, el versículo 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hermanos, a través de los evangelios nos damos cuenta que los milagros en la vida de Jesús era algo cotidiano, era algo normal. Gloria a Dios. Y vamos a recordar algunos de esos milagros. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Jesús multiplicó los panes y los peces con los 5,000 hombres. Y dice la palabra de Dios que fue sin contar mujeres
y niños. O sea, gloria a Dios, muchos estudiosos, teólogos serios dicen que más o menos estamos hablando de alrededor de unas 15,000 a 18,000 personas. Multiplicó, hermano, los panes y los peces. En una segunda ocasión dice que multiplicó para 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y muchos teólogos serios dicen que estamos hablando de alrededor de entre 12,000 a 15,000 personas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y no solo eso. Jesús puso la mano sobre los enfermos y se sanaron de una forma sobrenatural. Gloria a Dios. Como esa mujer que tuvo flujo de sangre. Aleluya. También, hermanos, hizo que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los cojos comiencen a caminar, que los paralíticos se levanten. Aleluya. Hizo resurrección de muertos. ¿Se acuerdan a la niña de 12 años? ¿Se acuerdan de Lázaro? Gloria a Dios. Y no solo eso, también Jesús caminó sobre el mar. ¿Se acuerdan o no? Gloria a Dios, aleluya. Amén. Te alabamos, Señor. Entonces, esto también, gloria a Dios, les pasó a los apóstoles del Señor. Gloria a Dios. El Señor también, gloria a Dios, aleluya, a través de su Santo Espíritu, repartió dones sobre los discípulos. Vamos a ver algunos ejemplos. Gloria a Dios, aleluya. Por ejemplo, hermanos, gloria a Dios, aleluya. ¿Se acuerdan que Pedro y Juan, cuando estaban subiendo, gloria a Dios, al templo llamado La Hermosa, había ahí un paralítico? Lo vimos la semana pasada. Y dice que el cojo, no era un paralítico, perdón, era un cojo. Que dice que se sanó de una forma sobrenatural. ¿Se acuerdan de Felipe? Dice que estaba con el etíope y le predicó, el etíope creyó en el Señor, se bautizó, pero dice que fue arrebatado por el Espíritu. Gloria a Dios. Y fue llevado a otra ciudad. Esos son milagros, hermanos, sobrenaturales. Es como estamos aquí en Oruro y de pronto aparecemos en Santa Cruz. Dios mío, Señor, gloria a Dios, son milagros. Pero vamos a ver un milagro, gloria a Dios, aleluya, en la vida de Pablo. Hechos capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hermanos, y la historia siguió corriendo. Gloria a Dios, aleluya. Y se puede ver a través de toda la historia que en la iglesia siempre hubo milagros. Si hablamos, hermanos, de los cristianos de los primeros 300 años, gloria a Dios. Hermano, los milagros son espectaculares, hermanos. Gloria a Dios. Cómo fueron salvados de los leones, cómo fueron salvados, gloria a Dios, aleluya, de ser asesinados. Hermanos, en el tiempo de la Reforma, los cristianos, gloria a Dios, aleluya, milagros, hermanos, espectaculares. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, que nadie puede negar. Date tiempo, hermano. En vez de estar perdiendo el tiempo en ver novelas, en vez de estar perdiendo el tiempo estar ahí en el Facebook todo el día, hermano, estudia la historia de la iglesia. Todo eso está registrado y nadie lo puede negar. Gloria a Dios. Y han pasado más de 2000 años y estas manifestaciones del Espíritu Santo siguen vigentes. Gloria a Dios. Nosotros aquí en Casa de Oración creemos en los dones del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Están vigentes y se siguen manifestando. Aleluya. Ahora, sí, escúchenme bien. La vida, o en la vida de un cristiano, aleluya, debe estar rodeada de milagros, de manifestaciones del Espíritu Santo. Como algo, no sé si es correcto decirlo, pero como si fuera algo natural. No te tienes que sorprender. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Porque estos dones el Señor los dejó para sus hijos, para los cristianos. Gloria a Dios. Y uno de estos dones
es el don de milagros. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha recibido algún milagro sobrenatural? Amén. No me hables de las bendiciones de Dios, no confundan. Algo que sobrepasa las leyes naturales. Amén. ¿Alguno de ustedes ha recibido un milagro? Gloria a Dios. Eso tiene que ser algo normal. Gloria a Dios en la vida de ustedes. Escúchenme bien. Aleluya. Hay algo que ustedes tienen que entender. Que si ustedes no creen, no tienen fe, nunca van a poder recibir un milagro. Volvamos a Mateo capítulo 3. Y esto que sea una advertencia para ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, versículo 54. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Estaban refiriéndose a Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aleluya. Entonces, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Seguramente vieron desde chiquitito a Jesús. Desde que vivía ahí con su mamá y con su papá terrenal José. Y seguramente Jesús ayudaba, gloria a Dios, aleluya, ahí en la carpintería de José, porque José era carpintero. Y seguramente, gloria a Dios, él hacía los mandados. Mire, allí en la esquina se descompuso la silla del vecino. Ve a traer Jesús. Y Jesús seguro iba y lo veían cargando las sillas, las mesas y todos sus artículos de madera que José, su papá terrenal, hacía. Entonces, de repente en Jesús, gloria a Dios, aleluya, se comenzaron a manifestar estos milagros. Y comenzaron a decir: ¿acaso este no es Jesús? Yo veía a este Jesús ayudar a su papá a clavar, gloria a Dios, aleluya, las sillas, a clavar los catres, arreglaba siempre las mesas. ¿De dónde tiene esos poderes, esa sabiduría y esos milagros? Y comenzó a venir en ellos, ¿qué? Incredulidad. Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, no creían que era el Mesías, no creían que era el Hijo de Dios. ¿De dónde tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. No, este no es el Mesías, este no es el Cristo, yo le conozco. Su papá es José y su mamá es María, porque eso era lo que ellos pensaban. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y en muchos casos, escúchenme bien, Dios no va a hacer milagro en muchas personas, en muchos creyentes. ¿Por qué? Porque no creen en Él. Hoy día, hermanos, con esto de la pandemia, claro, es gente ignorante. ¿Han escuchado? Sacan memes por Facebook. Ah, si esos pastores dicen que tienen ese poder, ¿por qué no van a todos los hospitales y comienzan a sanar a todos los enfermos y a todos los que están con COVID? Bueno, ese es el conocimiento que ellos tienen. Pero respaldados por la Biblia podemos ver que ni Jesús hizo eso. ¿Sí o no? Ni Jesús hizo eso. Entonces, gloria a Dios, la gente de allá afuera, la gran mayoría, por no decir todos, no creen en Jesús. Gloria a Dios. Creen en María, creen en sus santitos, muchos son ateos. Entonces, Jesús no va a poder obrar en esas personas. Tienen que entenderlo. Jesús no va a obrar en muchos cristianos por su incredulidad. Gloria a Dios. Por eso es necesario conocer a Dios. Gloria a Dios. Porque hay cristianitos que se creen más buenos que Dios y que son de la superfe. Y a cualquiera: ve, vamos a orar por tu vida, y eres sano, y comienza a dar y todo eso. Todo ese rollo que no sé de dónde lo sacaron. Pero eso no enseña la Biblia. Porque si ni Jesús sanó a todos, ¿ustedes creen que va a haber algún hombre en la tierra que pueda hacer eso? Imposible. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no creen. Gloria a Dios. Y eso les falta a muchos de ustedes.
Déjenme narrarles una historia que ocurrió en el año 2005 allá en la ciudad de Beni. Gloria a Dios. El año 2005, hermanos, hubo inundaciones en Beni. Llovió tanto que hubo inundaciones. Gloria a Dios. Y allí, hermanos, había un pastor. No les voy a decir el nombre, hermanos, por respeto. Había un pastor, hermanos, bendito sea el nombre del Señor Jesús, que era un pastor indígena de tierras bajas. Hermano, su iglesia, gloria a Dios, aleluya, estaba ahí, gloria a Dios, en medio del monte. Gloria a Dios, no tenía los lujos, gloria a Dios, o las comodidades que muchas veces tenemos en una iglesia. Y ponían ahí sus banquitas, sus taburetes, así le llaman ellos. Gloria a Dios, sus taburetes, y jalaban una madera y ahí se sentaban. La iglesia era rústica, no tenía equipos, gloria a Dios, aleluya, de sonido, no tenía parlantes, no tenía micrófonos, gloria a Dios. Era una iglesia, hermano, de gente muy, pero muy humilde. Y el presidente, gloria a Dios, municipal, los odiaba a los cristianos. Gloria a Dios, hermano. Y ese año, hermanos, vino una lluvia tan terrible que, gloria a Dios, aleluya, en el terrenito donde ellos estaban, gloria a Dios, se inundó, se lo llevó. Hermanos, este pastor amaba tanto a Dios que, gloria a Dios, aleluya, vivió ahí en los árboles, como si fuera mono, por amor a la obra de Dios. Gloria a Dios, y él seguía adelante, no se rendían. Y la gente del Beni, gloria a Dios, son gente pero muy humilde. Que, gloria a Dios, aleluya, venían del pastor y le ayudaban, le traían yuca, es lo que más abundan allá, plátano verde, papaya. Y los que tenían sus gallinitas, hermano, traían huevos al pastor, colaboraban con la obra de Dios. Pero una iglesia humilde. Y este pastor tenía un colaborador. Era un viejito, no era joven. Estaba 60, 65 años. Aleluya. Y era su colaborador más fiel. Porque cuando había la inundación, las pocas cosas que tenía esa iglesia, todos los hermanos, gloria a Dios, brillaron por su ausencia. Ninguno le vino a ayudar al pastor. Y este hermanito, así, con lo viejito que era, hermano, él era la mano derecha del pastor. Y él ayudaba, él colaboraba al pastor, gloria a Dios, aleluya. ¿Y saben qué pasó? Este viejito, el colaborador, el hermanito más fiel, se murió. Y el pastor estaba triste, hermanos. Porque era el hombre que ayudaba a la obra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Él se murió ya con su certificado médico de que él había fallecido. Y allá en el oriente es muy diferente a las costumbres que tenemos aquí en el altiplano. Gloria a Dios. En allí cuando muere una persona, también como son poblaciones pequeñas, todos son invitados. Y hacen comida, velan ahí al muertito para despedirle y te dan refrescos. Es muy diferente a las costumbres. Yo estuve en allá. Es más, gloria a Dios, allí cuando muere una persona, aquí ponen música, gloria a Dios, aleluya, triste, melancólica. Pero allí no, agarran su banda, boom, boom, y gloria a Dios. Esa es la costumbre en el oriente, hermanos. Entonces, hermanos, gloria a Dios, todo el pueblo se reunió. Gloria a Dios, el pastor los había invitado. Y ahí estaba el muerto, gloria a Dios. Y el pastor estaba triste porque dijo: Señor, ¿por qué te llevaste a mí, al hombre que más ayudaba a tu obra, Señor? Él era mi mano derecha, él me ayudaba, él se encargaba, él era fiel. En otras palabras, ¿por qué no te llevaste a esos que no hacen nada, que nunca tienen carga por la obra? Gloria a Dios. Entonces dice que mientras estaba orando y estaba muy acongojado porque era su ayudante, dice que en ese momento, mientras él estaba parado, había una voz que le dijo: ora por él. Y dice que, gloria a Dios, él miró: ¿Quién me dijo eso? ¿Me dijiste algo? Le dijo al otro hermano que estaba hablando: no te dije nada. Y nuevamente estaba comenzando a orar. Y de pronto nuevamente la voz: ora por él. Gloria a Dios. Y se asustó. Pero gloria a Dios, su incredulidad, a veces la incredulidad es dura, no le dio importancia. Nuevamente cesó sus ojos y nuevamente,
y esta vez con una voz contundente y firme le dijo: ora por él. Y en ese momento él entendió que era Dios quien le estaba diciendo. Y dice que se acercó, gloria a Dios, sobre este hermano que estaba muerto, impuso sus manos. ¿Qué creen? El muerto se sentó. Y todos se tiraron al piso, la gente salió corriendo, y principalmente los incrédulos. ¡Ay, el condenado, el muerto se levantó! Hermano, y fue una noticia nacional, hermanos. Salió un periódico allá en Beni el año 2005. Gloria a Dios. ¿Cómo pueden explicar eso, hermanos? ¿Cómo pueden explicar eso? Hermano, el problema radica en los abusos que se generan. Porque muchos usan estos dones del Espíritu Santo para traficar con la fe. Voy a orar por tu ser querido, voy a orar por tu familia para que se sane, para que se cure del cáncer. Pero pacta con Dios. Mándame $1,000, mándame $500. Haz un compromiso de mandar mensualmente $300. Ahí radica el problema. Porque hay un abuso de estos dones espirituales. Pero eso no anula que estén en vigencia. Hermano, eso no anula que, gloria a Dios, aleluya, estos dones siguen vigentes hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, gloria a Dios, aleluya, estos dones sirven para edificar a la iglesia, para consolar a la iglesia, para exhortar, para amonestar a la iglesia. Gloria a Dios. No los podemos negar. Lastimosamente, gloria a Dios, hay muchos que por ver estos abusos quieren negar estos dones. Siguen vigentes, hermanos. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Les voy a contar algo que les va a costar trabajo creer. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos incrédulos. ¿Sí o no? Muchos de los que están aquí, gloria a Dios, hasta ahora no han recibido milagros. Y puede que jamás los reciban mientras estén en esta vida. ¿Saben por qué? Porque no creen. Porque dudan. Gloria a Dios. Y eso es triste, hermanos. Aleluya. Ahora les voy a contar algo que Dios hizo conmigo. Aleluya, y era más o menos por esos años, el 2007, 2008. Sian estaba chiquito. Sian tendría, gloria a Dios, 6 años. 6 años. A ver, sí. Él nació en 99, tenía 6, 7 años. Estábamos, gloria a Dios, en una reunión. Y en esos tiempos presidía, gloria a Dios, aleluya, en una iglesia. Pero todavía no era pastor. Atendía ya una iglesia, pero solamente era un obrero y nada más. Y justo había una reunión. Estaba gente amontonada. Y en ese momento el Señor me avisó que mi hijo Sian le iba a pasar un accidente. Así, clarito, en ese momento. Y en ese momento vino, hermanos, de don de milagros. En ese momento, ay Señor, se me enchiña, ay Señor, la piel cuando me acuerdo de ese momento. Pero en ese momento, hermanos, Dios le dijo: Señor, confío en ti. Guarda, mi hijo. Cuando salí, hermanos, de esa reunión, mi hijo se había caído de una altura de 2 pisos, de cabeza. Gloria a Dios. Imagínense, hermanos, con una caída de 2 pisos de cabeza, en mínimo momento podía haber quedado tonto, paralítico, loco, o tal vez hubiera muerto. Gloria a Dios. Y no les estoy echando mentiras. Gloria a Dios. Lo único que tuvo fue un chinchón. Y todos me avisaron afuera: pastor. Bueno, no era pastor, pero me decían ya: pastor, su hijo se cayó de un 2º piso, pastor, de cabeza. Pero en ese momento yo tenía paz, porque yo ya al Señor no lo había mostrado. Gloria a Dios. Y mi hijo no le pasó nada, no le quedó secuelas, no tuvo problemas. Gloria a Dios. Hermanos, los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. Gloria a Dios. El problema, se los vuelvo a repetir, está en el abuso.
Voy a contarles otra. Esta era una convención el año 2009, el año 2010. Igual estábamos ahí en una convención. Y gloria a Dios, estábamos allá en la ciudad de Sucre. Habíamos, gloria a Dios, aleluya, invertido en la obra, en aprender más, en llenarnos de Dios. Y ya el dinero se nos acabó. No teníamos para los pasajes, no teníamos para la comida, no sabíamos cómo íbamos a volver a Oruro. Y no tenemos familia allá en Sucre. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya, era a las 2, 3 de la tarde. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos. Y ahí estaban mis hijos pequeñitos. Ya Marcos no existía, Nazaret, solamente Noemí. Estábamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué lo vamos a vender? Gloria a Dios. Y no teníamos ni cosas de valor, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios Jesús. ¿Qué podemos hacer? Vamos al dedo, les decimos que pagamos allá, ¿qué hacemos? Nos podemos prestar o llamar una encomienda, ¿qué hacemos? Y de pronto, gloria a Dios, aleluya, Dios usa a mi esposa. Aleluya. Y estaba ahí con nosotros, gloria a Dios. Y mientras estábamos yendo, gloria a Dios, caminando, ella se para, mi esposa se para. Y ella es especial, mi esposa es especial, no habla mucho. Y cuando también habla, no hay quien le calle. Aleluya. Pero siempre, generalmente, ella es callada. Y se para, gloria a Dios, se mueve allí. Allá hay dinero, me dice. ¿Dónde? Yo, ¿dónde? ¿Pero cómo? Sí, ven, fue, sacó. Gloria a Dios. Y Dios, gloria a Dios, hizo un milagro. Nos proveyó de los pasajes, nos proveyó para la cena. Vinimos felices y contentos. Contentos y hasta nos sobró. Gloria a Dios. Dios hace milagros. Gloria a Dios. Dios hace milagros. Pero tienes que creerlo. Porque si no crees, no recibes nada. Gloria a Dios. ¿Verdad que muchos de ustedes están dudando, hermanos? A mí no me gusta hablar mucho de mí. No me gusta hablar mucho de las cosas que hace conmigo. ¿Por qué? Porque no es para que me miren a mí. Muchos pastores cuentan sus vidas, lo que Dios hace con ellos y gloria a Dios, hacen que las personas pongan sus ojos en el pastor y piensan que el pastor es un santo, un inmaculado y todo eso. No, yo no quiero eso, hermanos. Yo nunca quisiera que ustedes se acerquen a Dios por interés o porque simplemente quieren recibir algo de Dios y no lo quieren a Él. No quisiera, hermanos. Pero, gloria a Dios, aleluya, no puedo callarme también de las cosas que Dios hace. Pero quiero hacerlo, hermanos, con sabiduría, exaltando al Señor, porque a Él es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya. Les voy a contar, gloria a Dios, 2 experiencias más sobrenaturales, gloria a Dios. Pero no quiero que sea con el fin de que a mí también Dios me va a dar. No. O también Dios va a hacer eso conmigo. No. Escúchenme bien, ya se los he dicho. Dios tiene planes específicos con cada uno de nosotros. Lo que Dios hace contigo, no lo va a hacer conmigo. Lo que Dios hace conmigo, no lo va a hacer contigo. No es un molde que a todos nos tiene que pasar. Y ese es el error de hoy día, que quieren repetir las cosas. Hermano, no se equivoquen. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos que solamente los va a cumplir contigo y con nadie más. Les voy a contar, hermanos, gloria a Dios, otro milagro que el Señor hizo conmigo. El año 2017 mi hijo Ocean salió bachiller, salió del colegio. Mi intención, hermanos, primaria era que él estudie en la facultad de medicina. Quería que él sea médico. Eso estaba en mi corazón. Gloria a Dios, inclusive estaba que mi hijo sea policía. Eso yo lo tenía en mi corazón, pero como yo se los he dicho, siempre oro a Dios. O sea, yo nunca puedo imponer las cosas que Dios quiere hacer. Siempre se los he enseñado a mis hijos. Gloria a Dios, aleluya. Porque yo no puedo cometer el error que muchos pastores cometen. Por ejemplo, el pastor tiene sus hijitos y como ellos lo han visto un negocio,
como lo han visto, gloria a Dios, aleluya, una entrada segura. Entonces, el papá pastor, el hijo pastor, el nieto pastor, y así la línea. Hermanos, y eso no se ve en la Biblia. Gloria a Dios, no se ve. Gloria a Dios, no se ve. Pudiera darte tantos ejemplos, pudiera hablarte de los hijos de Moisés. ¿Por qué los hijos de Moisés no fueron el sucesor de Moisés en vez de Josué? No, porque no es así. Gloria a Dios. Los hijos de Samuel, igual, los hijos de Samuel se desviaron. Gloria a Dios, no se ve. Los hijos, gloria a Dios, aleluya, que tuvieron los apóstoles. Porque la gran mayoría, con excepción de Pablo, todos eran casados. Gloria a Dios. Los hijos de David, no todos fueron fieles al Señor así como él. El único que más o menos estuvo por ahí fue Salomón, pero él también se equivocó. Aleluya. Pero los demás hijos, gloria a Dios, aleluya, se desviaron de la fe, de los caminos de Dios. Pero hoy día muchos pastores, como han visto del pastorado un negocio redondo, entonces quieren que sus hijos continúen, pero no es así. Yo nunca pudiera cometer el error, gloria a Dios, aleluya, de decir, hijo, tú vas a ser pastor, jamás. Porque ser pastor, hermanos, es un llamado. Si uno, hermano, se pone a pastorear, a enseñar la palabra de Dios y no tiene el respaldo de Dios, va a sufrir, va a padecer necesidades. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a respaldar. Aleluya. Y más adelante se van a dar cuenta por qué les estoy diciendo esto. Entonces yo oraba por mi hijo Sian en ese tiempo. Le decía, Señor, que sea tu voluntad y que no sea como yo quiero, Señor. Y si es un oficio, amén, gloria a Dios, que le sirva para proveer para su familia, para sus hijos cuando él se case. Porque eso es lo que tenemos que hacer los papás cristianos. Antes de que tu hijito o tu hijita se case, provéele de una profesión. Si no es la voluntad de Dios que sea profesional, de un oficio. ¿Para qué? Para que pueda defenderse en la vida. Hazle entender, habla con él. Porque hay muchachos, salen bachata, quiero casarme, pero ¿con qué vas a vivir? ¿Con qué te vas a sustentar? No se puede hacer eso. Y después viene el sufrimiento para los papás, para ellos mismos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un obrero, ¿cuánto ganan? Es triste decirlo, pero es la realidad. A veces ni para un profesional hay. Entonces, lo mínimo que como papás cristianos tenemos que hacer es decirle, hijito, va a llegar tu tiempo de que te cases. Hijita, va a llegar tu tiempo de que tú también te cases. Pero haz una profesión, haz algo que te vaya a servir para que puedas cubrir tus necesidades de ti y de tu familia. Entonces yo oré en esa dirección, Señor, gloria a Dios. Y fuimos a la facultad de medicina, se inscribió, todas esas cosas, pero aleluya, hubieron personas que Dios las usó para que él desistiera de esta carrera. Aleluya. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hoy día, lastimosamente, es triste decirlo, pero yo no me puedo callar. Yo soy siervo de Dios y estoy, hermanos, para confrontar el error, el pecado. Lastimosamente, hoy día hay corrupción, hermanos, en nuestra universidad. Ya no es como antes, hermanos. Gloria a Dios, han hecho cursitos para que... Han inventado, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, escuelas, pequeñas escuelas para que te dicen, vengas, ¿quieres estudiar medicina? ¿Quieres estudiar odontología? Y todo eso es un negociado. Y gloria a Dios, pagas ahí, entras a la universidad el primer año, el segundo año, el tercer año, recién te dejan pasar, hermano, después de que has invertido tu dinero. Todo es una corrupción, hermano, lastimosamente. Gloria a Dios. Lo tengo que decir, no me puedo callar. La corrupción entró hasta la universidad. Entonces, gloria a Dios, yo estaba triste. ¿Qué va a hacer? Yo le dije, Señor, no es tu voluntad. Entonces, gloria a Dios, que estudie una carrera técnica, que sea un tornero, que sea un mecánico, Señor. Algo que le sirva. Y estaba yo con eso. Pero, ¿cómo es Dios, hermanos? Tan maravilloso. Gloria a Dios. Y me puso en el camino un amigo que no es cristiano ni nada de eso. Gloria a Dios. Y me dijo, hola, ¿cómo estás? Nos encontramos. Oh, Marco, ¿cómo es que dices? Gloria a Dios. ¿Qué es de tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? Ya están. Y comenzamos a hablar. Sí, ya salió mi hijo, bachiller es bachiller, pero quería entrar a la universidad.
se ha truncado, no se ha podido, no sé qué hacer. Estoy pensando en meterle una carrera técnica, que aprenda un oficio. Porque Grace van a pasar los años, le va a entrar la flojera, no va a estudiar al final nada, y tengo pena, él es hombre y tiene que cumplir su responsabilidad. Gloria a Dios, aleluya. Entonces me cuenta, ¿no? Gloria a Dios, ¿sabes qué? Aquí hay una fundación, me comienza a hablar así. Gloria a Dios. Y yo, en mi incredulidad, bueno, no le tomé importancia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me habló de una universidad privada él. Gloria a Dios, me habló. Pero yo le dije, no, hermano, ¿sabes qué? Yo no tengo el dinero, ni los recursos, ni la posibilidad para que mi hijo pueda entrar a una universidad privada. Y gloria a Dios, aleluya, no creo, pero gracias por todo lo que me has dicho, sí. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esta noche me dormí, me fui, no me importó. Me entró por aquí, me salió por allá. ¿Por qué? Porque no, era mi incredulidad. A veces tenemos incredulidad los hombres, hermanos. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esa noche cuando dormí, gloria a Dios, hubo una inquietud en mi corazón. Hubo una inquietud en mi corazón. Aleluya. Ve esa universidad, ve. Gloria a Dios, yo estaba así, incrédulo. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dije, ya, voy. Y como este amigo me dio algunos datos, me avisó algunas cosas, fui con mi incredulidad. Aleluya. ¿Y saben qué? Esa persona la que estaba encargada, gloria a Dios, de la universidad, había conocido a mi hijo Siam. Había conocido que él jugaba, gloria a Dios, aleluya, básquetbol, porque él jugaba antes de que esta pandemia. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Me dijo, no, ¿sabe qué? Usted va a contar con una beca muy, pero muy especial aquí en la universidad. Así de entrada. Yo, ¿qué? Le dije, sí. Aleluya. Entonces, hermanos, gloria a Dios, esto solamente lo ha podido hacer Dios a través de un milagro. Gloria a Dios, aleluya. Inscribieron a mi hijo en la universidad. Yo no hice nada, no hice ningún trámite, nada, ni conocía a las personas. Pero cómo Dios, hermano, hace milagros. Gloria a Dios. Y él está, gloria a Dios, ahora en una universidad privada. Muchos pueden decir, pero ese pastor, ¿de dónde saca? Y yo sé que muchos de ustedes deben pensar, ese pastor debe tener algo oculto. Pero todos los que están aquí saben, hermanos, que alguien levante aquí su mano que me diga que yo le he traficado, que le he quitado algo, que le he pedido o lo he manipulado. Nunca, jamás. Gloria a Dios. Nunca, jamás. Y no solo eso, y no termina ahí el milagro. Mi hijo el año 2019, Marcos, salió bachiller. Y el mismo problema. Gloria a Dios. Y a veces, hermanos, cuando queremos repetir algo, las cosas no salen cuando no es de Dios. Fuimos a la universidad y quise repetir lo mismo que hice con mi hijo Siam. Porque ya a veces nos sentimos confianzosos. Por eso les digo que cuando no te manda Dios, no lo hagas, vas a fracasar. Y fuimos a la universidad y ¿saben qué? Me rechazaron. Gloria a Dios. Ahí sí, recién me moví mis contactos, gloria a Dios, a personas que tenían contactos, gloria a Dios, que tenían amigos que me podían dar una mano, pero todo, nada, se cesó, se truncó. A mi hijo Marcos no le querían dar la beca. Gloria a Dios. Entonces yo dije, Señor, que sea tu voluntad, porque yo no puedo obligar a Dios. Yo me someto a lo que Dios dice. Señor, ¿cuál es tu voluntad para conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Gloria a Dios, aleluya. Señor, entonces provéeme, Señor, dame sabiduría para que entre una carrera técnica, para que sea tornero, gloria a Dios, aleluya, o tenga una carrera que le pueda servir, o un oficio que le pueda servir para cubrir sus necesidades de él y de su familia, Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Ya era el mes de marzo, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ya no podía, ya habían hecho los exámenes de ingreso. Ya no tenía posibilidades, hermanos, para que pueda ingresar ese año. Teníamos que esperar hasta junio o hasta el año nomás ya. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo había insistido varias veces, ha ido a la universidad para que ayuden a mi hijo, pero no quisieron, hermanos.
Entonces era el mes de marzo, era como esta época. Gloria a Dios. Y una noche, gloria a Dios, aleluya, mientras estaba ahí en mi cama, ¿saben qué me dijo el Señor? Ve a la universidad. Así, ve a la universidad. ¿Qué? Y gloria a Dios, pensaba que solamente había sido porque estaba pensando tanto, dije, tal vez es un sueño que me vino porque estaba pensando tanto. Me volví a dormir y nuevamente, ve a la universidad. Y yo no quería ir, hermanos, porque ya había ido con hartos amigos, había insistido para que le den beca a mí. Ya me daba vergüenza, ya no quería entrar, hermano. ¿Cómo voy a entrar? Y gloria a Dios estaba luchando dentro de mí. ¿Cómo voy a entrar? Ya me paso de sinvergüenza. ¿Cómo voy a volver a ir? No, yo no voy a ir, Señor. Anda a la universidad, anda a la universidad. Y vamos con marcha, estaba mi esposa, fuimos los cuatro, porque yo tenía miedo, temor. Decía, hija, tú entras, yo no quiero entrar. Porque ya tantas veces fui, ya me han visto mal. Gloria a Dios, no, ¿cómo voy a ir con mi cara? No, parece que es mi emoción, parece que no es de Dios. Imagínense la incredulidad. Y fuimos con Marquitos. Gloria a Dios. Estaba de miedo, yo no quería, no me atrevía a entrar nuevamente a la universidad porque Gravi había insistido. Cuando estábamos en la esquina, yo estaba así mirando con Marquitos, ¿se acuerdan? Estábamos mirando con Marcos y el que inscribe nos había estado mirando. Y me llamó, no, Marco, venga. Ya hemos alistado su beca para usted y para su hijo. Y mis dos hijos están en universidades privadas. Si yo les digo cuánto pago, se pueden, hasta no me van a creer. Pero ¿quién hace todo esto? Dios. Porque Dios sigue haciendo milagros. Porque Dios sigue obrando de esa forma. Cuando uno le sirve, cuando uno le es fiel. Gloria a Dios. Termino con esto. No quiero reabundar mucho porque si no, no vamos a tener tiempo para el don de profecía. Aleluya. Cuando yo construí esta mi casa, no les voy a dar los detalles. Quédense, gloria a Dios, con esa ansiedad por saber. Pero lo único que les puedo decir, hermanos, gloria a Dios, abrí un tusil que tenía por ahí y había 70,000 bolivianos de puras monedas de 5 bolivianos. ¿Qué me pueden decir de eso, hermanos? Por eso fui y hice construir lo de aquí. Yo no tenía platas de cursos para construir, hermanos. No tenía. Es más, gloria a Dios, aleluya. Me acuerdo que cuando estaban construyendo allá en la esquina, mis vecinos, hablé con mi esposa. Le dijo, hija, nosotros no creo nunca, pero ojalá nuestros hijos, Dios quiera que sí lo haga. Pero un día, hermano, gloria a Dios, cuando dije esas palabras, porque estaba preocupado. Porque a veces como hombres nos viene la preocupación. Yo sé que les pasa, les entiendo. ¿Qué va a ser de mis hijos, Señor? ¿Qué va a ser, gloria a Dios, aleluya, de mi descendencia? Gloria a Dios. Y le dije, Señor, estoy preocupado. Estaba pensando en buscar un trabajo, Señor. Parece que, gloria a Dios, aleluya, voy a tener que descuidar la iglesia. Ya no voy a poder estudiar como debo. Gloria a Dios, la palabra de Dios, porque tengo necesidad y me afligía. Me afligía del futuro de mis hijos como papá. Y les entiendo a ustedes, pero a veces es solamente nuestra incredulidad. Gloria a Dios. Y cuando voy, abro. ¿Cómo pueden explicar eso, hermanos? Son milagros. Son milagros de Dios que nos respaldan, que nos dicen, gloria a Dios, aleluya, hijo, yo estoy contigo. ¿Y saben qué? Esto más. Todo lo que Dios hace con un propósito. Y termino con esto. Muchos, gloria a Dios, aleluya. Bueno, yo les comenté a mis más allegados esto. Y también se los comento a ustedes a grandes rasgos. Y muchos me criticaron, muchos me dijeron, esto debías haber inventado en la obra, porque a veces hay gente así. Y a veces yo me sentía mal, sí, dije, Señor, tal vez con esto podíamos comprar algo, pero no me alcanzaba, le dije, Señor, no me alcanzaba, porque una radio mínimamente está $20,000. Y mínimamente para sacar la licencia estamos hablando fácil de unos $40,000 a $50,000. No me iba a alcanzar esto, Señor. ¿Qué podía haber hecho? ¿Qué podía haber hecho, Señor? No. Y a veces me sentía mal. Gloria a Dios, pero a veces cuando Dios hace algo, hermanos, no tenemos que ponernos a consultar con nuestros hermanos, porque a veces, gloria a Dios, como hombres podemos sacar conclusiones equivocadas. Y recién después entendí que esto fue, gloria a Dios, aleluya, para que Dios me proveyera en todo este año que hubo, gloria a Dios, la pandemia.
y no recibíamos ni un boliviano. No se podía trabajar, no se podía hacer nada. Terminado esto el 2019, casi en julio, agosto del 2019, en el mes de febrero ya, bueno, en el mes de diciembre ya estaba en Europa la pandemia. En el mes de enero, febrero, marzo estuvo la pandemia aquí. Hermano, y con eso pude alquilar donde yo vivía más antes y pude trasladarme aquí. Y eso me sirvió para cubrir todas mis necesidades durante esa pandemia. Gloria a Dios, porque yo sé que ustedes no se acuerdan de su pastor. Gloria a Dios, aleluya. No tienen piedad de su pastor. Él se esfuerza estudiando, pero ustedes, gloria a Dios, a veces se olvidan de mí. Pero cuando tú sirves a Dios, tienes el llamado, Dios se acuerda de ti. Y Dios permitió eso, ¿para qué? Para que en todo ese año que hubo esta pandemia, hermano, Dios me proveyera y no me faltara pan, ni abrigo, ni para mí, ni para mis hijos. Y no solo eso, yo continué predicando la palabra de Dios. Seguí llevando la palabra de Dios. Y nadie todo ese tiempo, siquiera un boliviano dio. ¿Por qué? Porque yo lo que hago, gloria a Dios, el Señor me lo paga. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo pueden explicar eso? Eso es Dios. Eso es Dios. Gloria a Dios. Eso es Dios. Yo sé que muchos están sorprendidos y muchos de ustedes no creen, ¿será? Bueno, por eso no vas a recibir tú ningún milagro, ninguna cosa, gloria a Dios, le va a pasar extraordinaria en tu vida, porque estás como los de Nazaret, que no crees. Gloria a Dios. Yo nunca he negado las bendiciones de Dios. Yo nunca he negado, hermano, que Dios bendice. Dios bendice. Pero Dios conoce el corazón avaricioso de las personas. Que yo no he ido en pos de dinero, que yo nunca les he traficado a ustedes nada. Nunca he comercializado, nunca les he cobrado por orar, nunca les he cobrado por predicar, jamás. Y si alguna vez ustedes han dado algo aquí, es voluntariamente. Gloria a Dios. Pero siguen en vigencia estos dones del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, el problema radica en los abusos. En los abusos que hay de estos dones. Pero quiero decirte una cosa, siguen vigentes. Siguen vigentes. Pero es para los que creen, amigos. Aleluya. Vamos a entrar ahora al don de profecía. Vayamos a 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 10 en su segunda parte. 1 Corintios capítulo 12, gloria a Dios, versículo 10 en su segunda parte. ¿Qué dice? A otro, profecía. Hermanos, a mí me urgía hablar de este tema porque tengo una carga, porque he visto mucho abuso. Gloria a Dios. Y con este don de profecía es con el que más han abusado de las ovejas, gloria a Dios, en diferentes partes del mundo. Con este don de profecía han abusado de la gente indiscriminadamente. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque ahí no falta quien se levante y el Señor me está mostrando que ustedes aquí tienen que dar de $1,000 cada uno. Gloria a Dios. Entonces por eso mucha gente dice, no, se resiste a creer. ¿Por qué? Por los abusos que hay. Gloria a Dios. Pero están en vigencia. Ahora, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Este don, el Espíritu Santo se lo da a algunos de los cristianos, no a todos. Vuelvo a repetir, que se te quede grabado en tu mente, en tu corazón, que se te acuñe. Esto no es exclusivo del pastor, no es exclusivo de un líder, por favor. Porque muchos piensan que solo el pastor o un líder tiene este don de profecía. Y ese es un error. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver qué es el don de profecía. ¿Cómo funciona el don de profecía? Gloria a Dios, aleluya. ¿Y cuál es el propósito de este don? Entonces, hermanos, lo primero que tienen que saber
que este don de profecía, hermano, muchos hoy día lo han confundido con el ministerio de profeta. Así como Isaías, Jeremías, Nahum, Daniel. Hermanos, eso ya no está en vigencia, por favor. Gloria a Dios. No te dejes engañar. Porque hay muchos que tienen, gloria a Dios, aleluya, ese orgullo, aleluya, esa altivez. Yo soy profeta a las naciones. No. Gloria a Dios. Porque si hubiera ese tipo de profeta, entonces se seguirían añadiendo libros a la palabra de Dios. Y a la Biblia no se le puede añadir ni se le puede quitar nada. Ya no está en vigencia el ministerio de profetas. Y según la palabra de Dios, según Jesús mismo, el último profeta fue Juan el Bautista. A ver, vayamos. Mateo capítulo 11, versículo 13. Mateo capítulo 11, versículo 13. Así dice el Señor: porque todos los profetas y la ley profetizaron, ¿qué? Hasta Juan. Entonces Juan fue el último de los ministros profetas. No se confundan con el don de profecía, gloria a Dios, que es muy diferente, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, por la altivez y la maldad que eran los hombres, yo soy profeta. Y se paran ahí en la iglesia. Yo soy el profeta que fui llamado por Dios a las naciones. Y el Señor me está diciendo en este momento que cada uno de ustedes tiene que traer los papeles de su casa para ofrendar al ministerio. Y muchas de las ovejas indoctas que no conocen a Dios hacen eso. Van con los papeles y les entregan sus casas, les entregan sus autos, les entregan sus motos, les entregan sus cuentas bancarias. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, para eso no es el don de profecía. Los que hacen eso, hermanos, son ladrones. No hay otro calificativo que se le pueda dar. Esos hombres que hacen eso son ladrones, porque para eso no es el don de profecía. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Vamos a ver las profecías bíblicas que fueron inspirados por Dios y son parte de la palabra de Dios. Aleluya. Por ejemplo, Isaías profetizó que iba a venir el Mesías 800 años antes de que Jesús viniera. Y cumplidos esos 800 años, el Mesías Jesucristo vino. Gloria a Dios, aleluya. Pero también hay muchas profecías que faltan cumplirse en estos últimos tiempos. Principalmente los escatológicos. Aleluya. Los libros de Daniel, el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Muchos cristianos, y eso es lo preocupante, ¿saben qué preguntan? ¿Por qué hay esta pandemia? ¿Por qué el coronavirus está en este mundo? Bueno, eso que preguntan los de afuera está bien, porque no conocen, no saben de Dios. Pero los cristianos, hermanos, que estén reprendiendo el coronavirus, que estén echando fuera el coronavirus, hermano, es preocupante porque es una ignorancia total que hay de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Jesucristo? Antes de que Él venga, ¿qué iba a acontecer? Que iba a haber pestes, epidemias como esta pandemia. Así que, hermanos, gloria a Dios, aleluya, se tienen que cumplir. Aleluya. Nadie lo va a poder evitar, hermanos. Por favor. Yo no entiendo, gloria a Dios, aleluya, cómo cristianos no saben por qué está ocurriendo esto. Entonces enséñenles. Simplemente es el cumplimiento de las profecías de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, algo que quiero que entiendan. El don de profecía, o lo que dice esa persona que tiene este don, nunca jamás debe de considerarse igual o semejante a la palabra de Dios. No.
ese es un error. Dios, aleluya. Escúchenme bien. Toda profecía que vaya en contra de la palabra de Dios, hermano, esa es una falsa profecía. Cuando invitan en una iglesia a un profeta o a una profetisa, hermanos, y cuando no hay discernimiento en el pueblo, quieren tomar a ese profeta o esa profetisa al nivel de la palabra de Dios. Y lo que dice ese profeta y lo que dice esa profetisa, hermano, con temor, con temblor, las pobres ovejitas están obedeciendo. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento, porque ignoran, hermanos, gloria a Dios, de estos dones. Escúchenme bien, gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprender a discernir. Y discernir, hermanos, significa juzgar. ¿Qué? Las profecías que lanzan, gloria a Dios, aleluya, esos falsos profetas y esas falsas profetisas el día de hoy. Hermano, cuando la palabra de Dios, aleluya, es violentada, es agredida por una profecía, esa no es profecía de Dios. Hermano, la palabra de Dios, hermano, es la guía. La palabra de Dios es inamovible. Hermano, nuestra máxima autoridad, hermano, dentro de la iglesia es la palabra de Dios. Y ningún profeta con sus profecías puede sustituir eso. Y eso es lo que se está viendo el día de hoy. Gloria a Dios. He escuchado casos. Gloria a Dios. En una ocasión vi un video, hermanos, por televisión. Y el profeta comenzó a decir: el Señor me ha revelado proféticamente que los que tienen parientes, familiares que se fueron al infierno sin recibir a Cristo, y en ese momento comienza a manipular. ¿Cuántos de ustedes tienen familia, amigos que se fueron, que murieron sin recibir a Cristo? Entonces muchos, yo. Y miren lo que dijo este falso profeta. El Señor me ha revelado proféticamente que nosotros podemos sacar a nuestros seres queridos del infierno. Entonces solo uno se levantó en esa reunión y dijo: oiga, pastor, lo que usted está diciendo no está en la Biblia. No lo dice la Biblia. ¿Y saben qué es lo que dijo este hombre? Sí, yo sé que no dice la Biblia, pero lo digo yo. Y lo más triste es que uno solo pudo discernir que esa falsa profecía no era de Dios. Pero los demás, amén. Qué triste, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a ver cuál es el propósito del don de profecía. Vayamos, gloria a Dios, aleluya, a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. Miren lo que dice Pablo, la instrucción de Pablo para la iglesia. Seguid el amor, 14:1. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Saltemos, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para edificación, exhortación y consolación. Entonces tiene que haber estos tres elementos en una profecía. ¿Qué? Primeramente dice, gloria a Dios, aleluya, edificación. O sea, edificación habla de construcción. Tiene que ser para edificar a esa persona. Gloria a Dios. Si está tal vez con los caminos torcidos, y edificarla, no, lo que estás haciendo no está bien. Arrepiéntate, como lo hacían los profetas de antaño. Después dice exhortación, y exhortación es amonestación, amonestar. Cuando el pueblo no está obedeciendo a Dios. Eso es lo que tienen que hacer los profetas, los que tienen este don de profecía. Y dice, y consolación, para consolar, gloria a Dios, al pueblo, cuando están en una necesidad, cuando están en un problema, en una situación difícil.
Gloria a Dios. En ninguna parte de las recomendaciones que da Pablo, aleluya, dice que es para que Dios te va a bendecir, Dios va a prosperarte y te va a dar un negocio grande y te vas a enriquecer. No, en ninguna parte de eso. Gloria a Dios. Eso no es el propósito de este don de profecía. Gloria a Dios, tengan cuidado. Vamos a ver algunos ejemplos, gloria a Dios, de lo que hablamos. Vayámonos a Hechos, el capítulo 11. Te alabamos, Señor. Hechos, el capítulo 11. Bendito sea tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Versículo 27. Aleluya. Amén. Mira lo que dice. En aquellos días, unos profetas, y en algunas traducciones de la Biblia dice, en aquellos días, hombres que tienen don de profecía, dice, descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, nos estaba profetizando por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aquí hay una advertencia, están advirtiendo al pueblo de Dios que iba a venir gloriosa escasez, una hambruna, hermanos, para ese tiempo. Ahora, ¿cuál fue el objetivo, Dios, de esta profecía? ¿Cuál fue el propósito de esta profecía? Lo dice el versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces, gloria a Dios, aquí el profeta, o el que tenía don de profecía, Ágabo, porque él no era un profeta así como, gloria a Dios, aleluya, Isaías, que no. Este hombre Ágabo, evidentemente se le decía profeta, pero era porque tenía don de profecía. No confundan, por favor. Y en algunas traducciones lo dice. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Fue advertido por el Señor que iba a venir una escasez. Iba a pasar necesidad en esa región de Judea. Fue para advertir, para que los hermanos apoyaran. Y comenzaron a dar recursos económicos. Comenzaron a dar alimentos. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que esos hermanos, gloria a Dios, aleluya, no pasaran sufrimiento por esa escasez, por esa necesidad, gloria a Dios, que iba a venir, por esa hambruna que iba a venir, hermanos. Entonces vemos que aquí había un propósito en ese don de profecía, una advertencia de parte del Espíritu, no como hoy día se ve. Y el Señor me está mostrando que la hermana fulana de tal tiene que ofrendar su auto. No. Aquí estaba advirtiendo a Ágabo que tenía el don de profecía. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado con esos falsos profetas. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Vamos a otro ejemplo. Gloria a Dios. Hechos capítulo 21. Y esto es lo más controversial, hermanos. Hechos capítulo 21. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en una casa, en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía, dice, 4 hijas doncellas que profetizaban. O sea, 4 hijas vírgenes que no habían conocido varón, que profetizaban. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Y nuevamente vuelvo a repetir. En otras traducciones dice, uno que tenía don de profecía, llamado Ágabo, quien viniendo a verlos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos. Escúchenme bien. Estos actos, por ejemplo, este profeta dice que se ató las manos y los pies. Pero esto vino pues por una orden de Dios. Estos son actos de Dios y no del hombre. No es que Ágabo se lo sacó, gloria a Dios, aleluya, de la manga. Lamentablemente el día de hoy, hermanos, gloria a Dios, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay hermanitos, gloria a Dios, que por ignorancia creen lo que dice ese falso profeta.
Y hoy día vamos a amasar al diablo para que ya no siga creciendo el narcotráfico, para que ya no siga creciendo, gloria, la delincuencia, la prostitución. Gloria. Entonces hacen un simulacro y comienzan a decir, vamos a amasar de esta forma al diablo, y comienzan a amasarse, gloria, y hacen todo un show. Hermanos, por favor, eso no nace en el corazón del hombre, eso nace en Dios. Hermano, y lo comienzan a atar al diablo con un nudo marinero, con un nudo boliviano, con un nudo ciego, con todos los nudos. Pero yo quiero preguntarles algo, hermanos. Con tanta atadera de demonios que hacen cada semana en muchas iglesias, ¿ustedes creen que el diablo está atado? Gloria a Dios. ¿Ah? Ahora lo vamos a verificar. ¿Cómo? ¿Cómo está el mundo? ¿Mejor o peor? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está? ¿Ha mejorado el mundo con tanta cadera de demonios que hay? ¿Ha desaparecido el narcotráfico? ¿Ha desaparecido la prostitución? ¿Ha desaparecido la droga? Gloria a Dios. Hermanos, eso no nace en el corazón del hombre, eso nace en Dios. No se dejen engañar con esos falsos profetas. Gloria a Dios. Seguimos. Aleluya. Estamos en el versículo 11. Y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? ¿Qué quería? ¿Cuál era el propósito de esta profecía? Hermanos, simplemente, hermanos, era el cumplimiento de lo que le iba a esperar a Pablo, y él ya lo sabía. Era como un recordatorio para Pablo de lo que le esperaba. ¿Se acuerdan, hermanos? Gloria a Dios, aleluya, cuando se encontró Pablo con el Señor. Gloria a Dios. Y le dijo, vete a la calle que se llama derecha. Y ahí va a estar uno de mis siervos, Ananías. Y dice que en ese momento Ananías le dijo, Señor, pero tú sabes quién es este hombre, persigue a la iglesia. Y quería decirle algo que el Señor ya sabía. Es ilógico. Y entonces ahí el Señor le responde, gloria a Dios, útil me es este hombre, y sabrá cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Por eso, hermanos, hay que aprender a tener discernimiento. Porque, gloria a Dios, aleluya, miren lo que pasó cuando no hay discernimiento. Al oír esto, le rogamos y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, porque era como una advertencia de parte de Agabo. De quien es esta cinta lo van a amasar de pies y de manos. O sea, lo que le esperaba a Pablo por amor a Cristo, por causa de Cristo. Aleluya. Y como no tuvieron discernimiento de que a través de esta profecía simplemente el Señor le estaba recordando a Pablo lo que tenía que padecer por él, entonces ellos, así como Pedro, pusieron su mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. No, Pablo, no subas, por favor, no subas, porque te espera algo grave allá en Jerusalén. Gloria a Dios. Pero Pablo ya sabía, simplemente fue un recordatorio. Mira lo que dice el versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Simplemente una confirmación de lo que Dios ya le había dicho a Pablo. Entonces hay que tener discernimiento. Gloria a Dios, aleluya. Porque a veces ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales y no en las cosas de Dios. Gloria a Dios. Pero Pablo, como era un hombre de Dios, gloria a Dios, sabía, conocía a Dios. Por eso es importante conocer a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, cuando yo empecé casa de oración, no fue algo que yo me lo saqué de la manga. Gloria a Dios. Lo primero que pasó, hermanos, cuando yo pertenecía a otra denominación y vi la corrupción, vi los abusos que se cometían, yo decía, Señor, yo no quiero ser parte de esto, Señor.
Porque a veces yo corregía a mis hijos cuando eran chiquititos. Les decía, hijo, no tienes que mentir, no tienes que robar, no tienes que engañar. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Estos hombres, en nombre de Dios, engañaban, robaban, estafaban y hacían una serie de cosas. Entonces ya yo me preocupaba. Y ese es el error de muchos seguidores de pastores. Por eso nunca te hagas seguidor de un pastor, hermano. Si quieres hacerte seguidor de alguien, hazte seguidor de Cristo. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Muchos piensan que el pastor va a abogar por ellos. Escúchame bien y métetelo a la cabeza. Ningún pastor va a poder abogar por ti. Nadie. Tú tienes que ser fiel a Dios antes que cualquier hombre. ¿Estás entendiendo? Entonces yo entendí esto. Porque en muchas iglesias, hermanos, yo sé todo, hermano. Yo estuve metido en todo eso, así que a mí nadie me engaña. Por ejemplo, hay un viaje. Vamos a ir a una campaña. Y ellos consiguen el pasaje a 40 bolivianos. Y es más, como compran hartos pasajes, un pasaje se los dan gratis. Y vienen y dicen, el pasaje es 60 bolivianos. Pero pastor, no, es que eso es para la obra de Dios. Gloria a Dios. Hacen una kermés, por decirte un pique a lo macho. En un local bien, un buen pique está en 30 bolivianos. Pero ellos lo venden en 50 bolivianos. Y dicen, no, es que es para la obra de Dios. Hermanos, Dios, gloria a Dios, nunca va a ser parte de la usura, nunca va a ser parte, hermano, de una balanza injusta. Gloria a Dios. Entonces, yo vi todas estas cosas. Y yo no pude ser parte de todo eso. Gloria a Dios. Querían abusar de los pobres. Y querían imponer, vamos a hacer un viaje y tenemos que ir a un hotel 5 estrellas, así que tienen que esforzarse por el Señor, si aman a Dios, y de donde sea tienen que traer ese dinero. No, eso no es bíblico, hermanos, porque hay gente pobre que no va a tener los recursos. Y entonces esa gente pobre los privan de poder ser parte de esas campañas, de esas convenciones. ¿Estoy hablando mal? ¿Ah? No. Entonces yo no quería ser parte de nada de eso. Muchas de mis ovejitas que yo tenía, gloria a Dios, allá en la Aurora se fueron. Porque yo también por un tiempo fui parte, pero me di cuenta y dijo, no, yo no puedo hacer eso. Porque hay gente que realmente amaba a Dios, que era fiel a Dios, que no tenía los recursos. Y por esa causa se los podía privar, hermano, de tener un encuentro con Dios, porque no tenían dinero. No, entonces yo dije, no. Entonces después de ver todo eso, yo dije, no, Señor, yo creo en ti, Señor, tú eres verdadero. Pero yo no quiero ser parte de la iglesia, nunca más. Y pensaba irme a Santa Cruz, pensaba hacer mi vida y decía, yo voy a creer en ti, Señor, voy a ayunar, voy a orar. No tenía el conocimiento que ahora tengo, porque a mí también me habían manipulado. Y vino una hermana y me dijo, Dios, así como te estoy hablando proféticamente, la iglesia se va a llamar casa de oración. Así como te estoy diciendo. ¿Qué? Sí, se va a llamar yo. Pero yo estaba, gloria a Dios, aleluya, incrédulo. No, ¿Dónde, Señor? Porque no hay recursos, no hay hermanos, ¿quién va a apoyar? Señor, yo no sirvo para traficar, yo no sirvo para comercializar las cosas de Dios. En tu casa, en mi casa sí. Va a ser aquí tal, así. Gloria a Dios. Porque a mí me habían acuñado cosas extrañas. Cuando leí la Biblia recién entendí, hermanos. Porque a mí cuando yo me salí, gloria a Dios, de la denominación a la que yo pertenecía, tú eres un rebelde. Y ya no puedes ser más pastor. Gloria a Dios. Porque te vamos a quitar los títulos teológicos, todo lo que estudiaste, todo. No vamos a respaldar nada. Entonces yo sí me lo creí, sí, Señor, ya no puedo ser pastor. Porque no tengo títulos teológicos, nada, ya no me quieren aprobar nada. Porque yo estudié en un instituto de ellos. No, entonces, no, Señor, yo no puedo. Y yo me lo creí. El Espíritu Santo no va a ir contigo porque tú ya no vas a tener el Espíritu Santo y se va a quedar aquí, estás perdido sin el Espíritu. Y todo eso yo como estaba incrédulo también, no incrédulo, estaba todavía mal adoctrinado, me lo creí. Cuando comencé a leer la Biblia y gloria a Dios en los cristianos de los primeros 300 años, gloria a Dios, aleluya, muchos de ellos tenían su iglesia dentro de sus casas. Gloria a Dios, pero Señor, yo no tengo mi título teológico, no me lo han querido dar, Señor, no. Por eso yo quiero decirles una cosa, hermanos. La Biblia claramente dice, mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres una oveja de Dios,
tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y yo la escuché. Y me dijo así. Y tengo que seguir adelante. No puedo renunciar a esto porque Él me lo mandó. No es que yo me lo saqué de la manga. Gloria a Dios. Pero Señor, ¿qué voy a predicar, Señor? Porque yo inclusive me sentía mal. Porque me decía, el diablo ya te está usando a ti. Porque, gloria a Dios, lo que estás predicando, lo que tú estás diciendo no es bíblico. Y a veces había una lucha en mi corazón. Decía, Señor, o me he rebelado contra tu obra, o esto se tiene que hacer en la iglesia, o tenemos que sacar dinero, mentir, robar para tu obra, Señor. Así le dije, Señor, porque eso me habían enseñado, y tengo que obligarles a diezmar, y tengo que decir que si no diezman se van a ir al infierno, Señor. Es así, Señor. Y dudaba en mi corazón. Y oraba a Dios porque había una lucha dentro de mí, Señor. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, Señor. Porque ¿qué me van a decir? Y una mañana, de tanto tiempo de orar, una mañana a 6 de la mañana, gloria a Dios, aleluya, Dios me puso, gloria a Dios, aleluya, un varón de Dios en específico. No les voy a decir su nombre. Gloria a Dios. Que nuevamente tuve que estudiar. Nuevamente tuve que ser discipulado. Y lo más importante, todas las cosas que yo había descubierto, Dios me lo estaba confirmando. No se puede traficar, no se puede comercializar con las cosas de Dios, no se puede manipular a las ovejas, porque si no se va a hacer largo y no vamos a alcanzar. Te los resumo. Por eso las enseñanzas que hay en esta iglesia, no las quieren aceptar, no las quieren oír muchos de los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy diferente a lo que se predica allá afuera. ¿Se dan cuenta? Porque allá afuera Dios te quiere bendecir, hermanito. Dios te quiere prosperar. No te detengas, saque el campeón que hay en ti. No mires con tus ojos. Gloria a Dios, mira con tus ojos espirituales. Tú eres un león y vamos a conquistar el mundo y nada nos va a detener. Porque Dios nos puso por cabeza y no por cola. Y gloria a Dios, como tú haces en la Biblia, hermanos. Tú has nacido para ser próspero y para ser exitoso en esta vida. Los cristianos no tenemos que sufrir y una serie de cosas antibíblicas. Cuando la Biblia dice en Efesios que por causa de Cristo vamos a padecer, vamos a sufrir. Eso no se enseña hoy día, hermanos, en la iglesia de hoy. Porque todo es prosperidad, viento en popa y todo eso. Y me dijo, tienes que seguir. Y sé que esta enseñanza que hoy día estamos dando, hermanos, gloria a Dios, es muy extraña para muchos, inclusive para muchos de ustedes, porque no esperaban escuchar eso aquí. Aleluya. Pero es así como nació Casa de Oración. Porque yo pensaba que nunca más iba a predicar, hermanos. Pero Dios no quiso eso para mí. Tú me dices, tienes que darlo. Perdón, tú tienes que servirme y tienes que darlo todo por mí. Así me dijo. Así que continúa adelante en su labor, hermanos. Y no me lo estoy sacando de la manga, hermanos. Por eso a veces, aunque ustedes no estén, aunque vengan o no vengan, siempre aquí van a escuchar palabra, enseñanza. Porque eso me ha mandado Dios. Ya te lo he dicho muchas veces. Dios no me va a preguntar, hermano, cuánta gente había aquí o no. Dios me va a preguntar y me va a pedir cuentas de cuán fiel fui a su palabra y a Él, hermanos. Eso tienes que entender. Por eso yo les digo, yo les doy la palabra. Y si ustedes no quieren obedecer, allá ustedes, hermanos. Aleluya. Y lo peor, terminamos con esto. El día de hoy hay mucho desorden dentro de la iglesia y mucha ignorancia. Volvamos, 1 Corintios capítulo 14 y terminamos con esto, hermanos. Aleluya. Vayámonos al versículo 29. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. Así dice el Señor. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. La palabra o la profecía de un hombre o de una mujer que tiene don de profecía, hermano, no se puede poner al nivel de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, juzguen. Y juzgar, ya te lo he dicho, es discernir.
Saber si es de Dios o no es de Dios. Y tiene que haber un orden. Hermano, muchos están dando prioridad a las profecías antes que a la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede sustituir por ningún profeta ni ninguna profetisa. Cada cosa tiene su lugar. Hermano, y la parte central de un culto en una iglesia es la palabra de Dios. Y eso no se lo puede cambiar ni mover por una profecía. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Aquí en el frente, hermanos, había una iglesia donde se levantó una falsa profetisa. Y a ver, vamos a ver si ustedes disciernen. Y agarró el micrófono y comenzó a decir: el Señor me está diciendo que el pastor de esta iglesia tiene que cambiar de mujer, porque su mujer está muy mayor, está enferma y no sirve para ayudar. Tiene que conseguirse otra mujer este pastor. Y esa mujer dice que soy yo. ¿Es profecía de Dios? ¿Ah? ¿Es profecía de Dios? Y así fue. Se metió con el pastor. Dios cerró esa iglesia. No fue él, Dios fue quien cerró esa iglesia. A la pobre señora la dejaron enferma allá en la esquina. Como no tienen don de discernimiento, gloria a Dios, no quieren juzgar. Porque hay otros profetas que los quieren manipular, así como es Ana Méndez. ¿Se acuerdan de ese video? Yo he maldecido a todos los que rechazan mis... No tengas miedo, hermanos. No tengas miedo. Dice la Biblia que lo que Dios ha bendecido, ningún hombre lo puede maldecir. Nadie. Pero muchos tienen miedo a esos falsos profetas de pacotilla, profetizas de pacotilla. No tengan temor. Toda profecía se tiene que juzgar. Si entre ustedes se levanta un profeta o una profetisa, no es que vamos a creer así por así, no. Aquí va a pasar. ¿Qué profecía tiene, hermanita? ¿Qué profecía tiene, hermanita? Gloria a Dios. Entonces vamos a juzgar. Eso manda la Biblia. Pero hoy día juzgan dentro de las iglesias. A todo le dicen sí. Gloria a Dios. Si se levanta el profeta y... el Señor me ha mostrado que cada uno de ustedes tiene en el bolsillo $20. Y en este momento el Señor ordena que comiencen a traer aquí al altar. Porque si tú no traes, el juicio de Dios va a venir sobre tu vida. Y se te va a arruinar el negocio, se te va a arruinar la salud. Tu familia se va a destruir. Entonces los que son sugestionosos, supersticiosos, van y comienzan a dar el dinero. Para eso no es el don de profecía, hermanos. ¿Qué más dice? Versículo 30. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero. O sea, tiene que haber un orden. Porque yo he visto en iglesias, y estás ahí, está el pastor predicando, está enseñando y digo: tengo una profecía. Todo un desorden. No. Gloria a Dios. Tienes que callarte. Si es una profecía de Dios, espérate. Que termine el culto, todo tiene su orden, todo tiene su tiempo, porque la iglesia tiene que estar en orden. Lo vas a poder dar. Y mira lo que dice en el siguiente versículo. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces tiene que haber un orden. Hoy día, hermanos, gloria a Dios, aleluya, pasa ahí el profeta, tengo una profecía, le quitan al pastor el micrófono, así dice el Señor, y todavía falsas profecías. No, hermanos, no. Tiene que haber un orden, no se puede hacer un desorden en la iglesia, por favor. Y miran, para aquellos que dicen que no pueden controlarse, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hermanos, lastimosamente hay profetas hoy día, profetizos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La Biblia dice que el espíritu de profecía está sujeto a los profetas. Todas esas cosas son medio extrañas. No podemos afirmar que es del diablo, a menos que alguien tenga don de discernimiento de espíritus. Pero se duda, ¿sí o no? Se duda. Porque este lugar tiene que ser un lugar de orden. ¿Están entendiendo o no? Gloria a Dios. Entonces, cuando se delata todas estas cosas, se enojan.
y comienzan a hablar mal de ti y te ganas enemigos. Pregúntenme a mí, hermanos. Aleluya. Seguimos avanzando. Miren, pues Dios no es de Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Entonces, hermanos, rayos, Dios es un Dios de paz y no de confusión. Imagínense ahorita, rayos, aquí hay un caos. Todos y comienzas a hablar en lenguas, todo, las sillas botadas, los parlantes caídos, el altar volteado. ¿Qué es eso? Eso trae confusión. Por eso, hermanos, gloria a Dios, aleluya, inclusive en los versículos, y cuando hablemos del don de lenguas la próxima semana vamos a aclarar más esto. Por eso inclusive Pablo dice, gloria a Dios, aleluya, si ustedes los de afuera los ven ahí hablando como locos, ¿qué va a pasar? Van a caer en descrédito. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de caos. ¿Entienden lo que es caos? Gloria a Dios. Él es un Dios de paz. En la iglesia se tiene que sentir esa paz. Y cualquier cosa que te enseñen, cualquier profecía que te den, tiene que ser en orden. Tiene que ser entendible para que tú puedas exhortar y los demás puedan aprender. ¿Te imaginas en un colegio? Vamos a poner así, por ejemplo, una profesora, ¿no? Y ahí los chiquitos, los niños. ¡Esta es la multiplicación de 2 por 2, 3! ¿Qué van a entender? Asustados. Renegando y voltea el asiento, la silla, O viceversa. Que la maestra está enseñando 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y hay un caos entre los niños. Una confusión. Haciendo desorden, haciendo chacota. No se puede. Porque para poder entender, ahorita sí yo hablo. ¿Van a entender algo? ¿Ah? ¿Ah? No. No. Porque toda exhortación, toda profecía es ¿para qué? ¿Para qué son estos dones? ¿Para qué? Para edificar. Para poner pues en ti, gloria a Dios, aleluya, cimiento, para que puedas crecer. Habla de construcción. Pero si no entiendes nada, ¿ah? Si no entiendes nada, ¿de qué vas a ser edificado? ¿Estás entendiendo o no? Y esto no solamente es en la iglesia de Corinto, porque muchos agarran y así de maliciosos son estos hombres. Es que esto es enseñanza exclusiva para la iglesia de Corinto. No, la Biblia dice, como en todas las iglesias de los santos. En toda la iglesia tiene que haber un orden. ¿Están entendiendo? Para terminar, versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero aquí hay una recomendación, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Eso es lo que manda la Biblia. Lo que hoy día, hermano, se ve en muchas iglesias es un caos, es un desorden. Hay una confusión que no se sabe nada. Y yo no sé, gloria a Dios, aleluya, cómo aplican esto, porque todos estos dones tienen que ser para edificar. Pero la gente sale, gloria a Dios, toda desconcertada, toda turbada y ni saben lo que ha pasado. Hermano, los dones del Espíritu Santo no es para eso, sino es para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Entendieron, hermanos? Amén.